Buenos días, mi nombre es Silvia Zamanillo y esta presentación va a versar en cómo llevar la literatura a un aula de secundaria en la asignatura de inglés a través de cuentos cortos, con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y trabajar la cuestión de género. En primer lugar, vamos a ver que los objetivos que vamos a alcanzar va a ser el desarrollo del pensamiento crítico y trabajar la transversalidad en la cuestión de género. Esta presentación está dividida en varias partes. La primera vamos a analizar el marco teórico, después el marco legal, vamos a ver los beneficios del texto literario como herramienta didáctica, vamos a ver cómo la literatura desarrolla el pensamiento crítico y creativo. Veremos también cómo se trabajan los temas transversales propuestos por la legislación actual, la literatura y el género. Vamos a ver qué metodología he usado, que es la metodología de los cuentos cortos, y vamos a ver una implementación práctica, que es Girl de Jamaica Kincaid, y al final os dejo las referencias bibliográficas. En primer lugar, el marco teórico, según Cardinal Long, hay tres modelos pedagógicos. El primero es el modelo cultural, en el que a través de la literatura vamos a trabajar no solo literatura, sino también la historia, porque todo escritor en distintos momentos históricos reflejaron en sus narraciones el contexto histórico que les rodeaba. De esta manera, trabajaremos no solo la literatura, sino también trabajaremos el contexto histórico. Vamos a ver un modelo de lenguaje en el cual se potencia el vocabulario, la escritura, distintas destrezas, y otro modelo es el de crecimiento personal, en el que el alumnado se ve reflejado en el texto a través del neuroaprendizaje o las neuronas espejo, en el que dice que los alumnos aprenden más y mejor cuando se encuentran reflejados con un personaje de la literatura. Por lo tanto, habrá una liberación de opiniones y sentimientos, y de esta manera desarrollaremos la inteligencia emocional. Mi propuesta es un modelo integrado que combine todos los modelos anteriores con el fin de potenciar las habilidades lingüísticas y comunicativas para poder estudiar la historia a través de la literatura y dar a conocer las diferencias sociales en cuestión de género para lograr un aprendizaje atractivo e interactivo. En el marco legal, la ley soporta tanto la LOMLOE como los decretos de currículum de secundaria y bachiller soportan que la literatura es una herramienta fundamental para la enseñanza de la lengua y la comunicación y la educación en general. Trabajando la literatura, vamos a desarrollar las competencias clave y ahora vamos a ver cómo desarrollar esas competencias con distintas actividades. La competencia en comunicación lingüística, vamos a desarrollar la comprensión y expresión oral y escrita, ampliaremos el vocabulario, mejoraremos la gramática, ya que esto lo veremos en el texto, interpretaremos los textos y desarrollaremos distintos tipos de opiniones y argumentaciones. En relación a la competencia plurilingüe, habrá una relacionaremos la literatura con la lengua y la cultura, compararemos estructuras lingüísticas y estilos literarios entre otros idiomas, valoraremos la diversidad lingüística y literaria. En relación a la competencia personal, social y de aprender a aprender, reflexionaremos sobre temas universales y valores presentes en la literatura, desarrollaremos el pensamiento crítico, la empatía a través de los personajes y de las narraciones, y fomentaremos el autoconocimiento y la expresión emocional mediante la lectura y la escritura creativa. En relación a la competencia ciudadana, analizaremos la literatura como reflejo de la sociedad y sus cambios históricos, desarrollaremos una conciencia cívica, pensamiento crítico a partir de obras literarias y fomentaremos la justicia social, la igualdad de género y los derechos humanos a través de la literatura. En relación a la competencia digital, usaremos las herramientas con el fin de que los alumnos trabajen distintos proyectos sobre los textos literarios, accederán a bibliotecas virtuales para este fin, audiolibros, plataformas y, como he dicho anteriormente, se realizarán distintos proyectos como blogs, podcasts, videorelatos, etc. La competencia emprendedora, desarrollaremos esta competencia
creatividad, pensamiento crítico y, por ejemplo, mediante la relación de escritura a través de textos literarios propios, como por ejemplo un diálogo o un monólogo de uno de los personajes del texto. Tendremos iniciativa, ¿no? Haremos que los alumnos tengan iniciativa en proyectos literarios que desarrollen o que creen revistas, clubs de lectura, representaciones teatrales. Aplicaremos distintas estrategias para la resolución de problemas a través de análisis de conflictos en la narración. Desarrollaremos también la competencia en conciencia y expresión cultural, conocimiento del patrimonio literario, relación con otras obras de arte como el cine, la pintura, la música. Analizaremos la evolución de los movimientos literarios y su impacto en la literatura. Y desarrollaremos la capacidad de expresión artística a través. Los beneficios de la literatura como herramienta didáctica son múltiples. En primer lugar, los libros de texto son unidades desconectadas, totalmente descontextualizadas, sin un hilo conductor, lo que hace disminuir el interés por el alumnado. Desarrollaremos las habilidades lingüísticas, la lectura, la escritura, la comprensión auditiva y la expresión oral. Trabajaremos las áreas lingüísticas, vocabulario, gramática, pronunciación. Animaremos al alumno a leer y que aprecie la literatura. Contribuiremos a su crecimiento emocional, psicológico e integral y potenciaremos las competencias clave. Fomentaremos la interacción oral ya que promoveremos la participación. El alumnado se sentirá libre de expresarse, negociar y especular, con lo que conseguiremos un enriquecimiento lingüístico. Promoveremos la investigación, el debate y el método socrático. Promoveremos la expresión de sentimientos, de emociones, a sentirse el alumnado libre e identificado con los personajes del texto. Trabajaremos con distintas asignaturas, metodologías integradas como la historia, la literatura y el inglés. Como ejemplo, podemos destacar La cabaña del tío Tom, donde la literatura se vio reflejada o quedó marcada un contexto histórico que en este momento fue la esclavitud y su abolición. Integraremos destrezas, atenderemos a la diversidad, ya que sabemos que en un aula no todo el alumnado aprende de la misma forma y, por lo tanto, atenderemos a la diversidad en sus formas de aprender. Acercaremos la historia al alumnado a través de la literatura, con lo que conseguiremos un enriquecimiento cultural. Generaremos estudiantes pensadores, investigadores e innovadores que eviten errores del pasado. Fomentaremos el trabajo en equipo y por proyectos. Fomentaremos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es trabajar la cuestión de género, estereotipos y perjuicios para dar conciencia de la lucha contra los estereotipos de género, basados en costumbres culturales y no en un rasgo biológico. Mejoraremos la autoestima, la adquisición de competencias, la comunicación, el diálogo y el trabajo en equipo. Potenciaremos el pensamiento crítico. En relación al pensamiento crítico, ya en el Consejo de 2018 se incluía los temas transversales con el fin de preparar al alumnado para los retos del futuro. Potenciando el pensamiento creativo, que es la suma del pensamiento crítico más la creatividad, ya que el buen pensar genera productos intelectuales y creativos. Desarrollaremos debates, opiniones, inferencias sobre los personajes, el mensaje, el estilo de la escritura, los intereses, las aversiones, valores, creencias y estereotipos. Una vez más, nos vamos a apoyar en la legislación. La Orden de 17 de enero de 1996 ya establecía el funcionamiento de los programas sobre educación en valores y temas transversales. La Ley de Igualdad de 2007, que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato de oportunidades entre hombres y mujeres. Como educadores, debemos dar respuesta a las problemáticas de la sociedad a través de una educación moral. Debemos inculcar que no existen diferencias entre géneros, que debemos fomentar el respeto, la empatía, la igualdad y lo conseguiremos a través del texto literario para saber y conocer lo que saben sobre la equidad y su comportamiento. Sobre los temas transversales que desarrollaremos a través de la literatura en este caso, será la educación para la paz y la convivencia, la educación moral y cívica, la educación sexual y la educación para la igualdad de oportunidades.
¿Cómo vamos a trabajar la cuestión de género a través de los textos literarios? La educación es la mejor herramienta para derribar barreras y cerrar brechas de género, y los profesores somos claves en esta tarea. Trabajaremos textos escritos tanto por hombres como por mujeres que tratan la cuestión de género. Recordar que también muchas mujeres escribían bajo seudónimos de nombres masculinos. Los temas que se trataremos serán la mujer como minoría, los perjuicios sociales de actitudes patriarcales, el matrimonio como única forma de sustento para la mujer, la lucha de la búsqueda de libertad e independencia, la esfera de la mujer que se limitaba a la doméstica, la educación formal y exclusiva que era solo para los hombres, y The Female Malady, aquel desorden emocional que estaba derivado de poder equilibrar la vida escritora de una escritora y la doméstica. Lo difícil que era en aquel momento para las mujeres escritoras que incluso debían esconderse y que para algunas incluso les llevó al suicidio, como Virginia Woolf o Sylvia Plath. ¿Por qué los cuentos cortos? En primer lugar, por su extensión, porque es más fácil trabajarlo dentro del aula entre 5 y 6 sesiones que mandarles una novela a casa para que se la lean cuando posiblemente esta actividad no tendrá lugar. En segundo lugar, el docente debe tener la capacidad de saber elegir qué texto acorde al nivel, la edad y la madurez del alumnado. Trabajaremos con textos reales no adaptados para poder ver el lenguaje real. De esta forma, también acercaremos al alumnado cuál es el contexto histórico y cultural que dejó el escritor reflejado en sus textos. Interpretaremos el significado oculto, ya que distintas interpretaciones darán lugar al debate. Como decía Roland Barthes, el autor muere para que el lector viva. El autor deja el texto de tal forma para que el lector pueda desarrollar distintas interpretaciones y por lo tanto promover el debate. Analizaremos el vocabulario y las expresiones y, como hemos dicho antes, debido a su extensión, podremos trabajar otro tipo de actividades, audiolibro, material audiovisual, etc. Aquí os recomiendo algunas lecturas que están desarrolladas en distintos contextos históricos y que además tratan una serie de temas relacionados con la cuestión del género. Veremos a continuación una implementación práctica que he realizado con un grupo de cuarto de la ESO de cuento corto Girl de Jamaica Kincaid. Aquí os dejo otras ideas que tratan otro tipo de temas, como por ejemplo Edgar Allan Poe y la máscara de la muerte roja, que se basa en la reflexionar en la salud pública y en las pandemias. Jonathan Swift, una modesta proposición que aborda problemas sociales, desigualdades y ética. The Woman and the Tiger, este texto lo trabajé con un grupo de primero de la ESO, en el que trata de la moralidad, la toma de decisiones y relaciones humanas. Y si os apetece, también tenéis a Roald Dahl, este libro de 10 historias cortas que son muy divertidas. En cuanto a metodología a usar, pues averiguaremos primero que conoce el alumnado sobre el autor y la época en la que vivía. Buscaremos adaptaciones al cine, al teatro, la pintura, la televisión. Haremos presentaciones por parte del alumnado para desarrollar su creatividad como visual thinking, películas, juegos, predicciones sobre el tema del relato según su portada, la lectura del texto por partes haciendo predicciones de lo que va a pasar a continuación, una exploración del significado oculto, uso del material complementario como vídeos, audiolibros, una interpretación personal y la moraleja, ejercicios que integren el aprendizaje, una escritura creativa, cartas, ensayos, obras de teatro, trabajo por proyectos. Con el fin de trabajar la transversalidad, sensibilizaremos al alumnado sobre la violencia de género, su origen y sus consecuencias. Veremos estereotipos sexistas y culturales en soportes como en canciones, vídeos. Reflexionaremos sobre el contenido y la letra. Analizaremos cuentos infantiles y lo que transmiten a los niños, analizaremos el vocabulario sexista y estereotipo de libros de texto y por lo tanto desarrollaremos debates y coloquios. Aquí os dejo mi propuesta práctica que hice con Girl, como os he dicho, con un alumnado de un grupo de cuarto de la ESO. Girl es un texto corto, veis la extensión corta de ello, de Jamaica Kincaid. Es un monólogo de una madre que dicta a su hija una serie de normas en las que debe
comportarse según las expectativas de su género. En primer lugar, desarrollé dos encuestas iniciales con el fin de saber qué conocimiento tenía el alumnado sobre la cuestión de género y feminismo y la literatura. Puedes usar una herramienta que se llama Mentimeter que te da resultados al instante. Hicimos una primera lectura del texto para deducir el vocabulario y pedimos en grupos al alumnado que hiciera un trabajo de investigación sobre Yamaka Kinke, su origen, su entorno familiar, su contexto histórico y que luego lo compartiera con el resto de la clase. Hicimos una segunda lectura del texto y esta vez lo hicimos también con el audiolibro leído por la propia Kincaid y con el fin de que ahora hacer paralelismos y relaciones entre el trabajo de investigación y la lectura, el texto. Y también desarrollamos y averiguamos qué temas trataba el texto y para ello les envié un vídeo de YouTube con el fin de desarrollar el modelo pedagógico de Flip Classroom y en el cual se trataban los temas que están ocultos en el cuento corto. A posteriori será el docente el que presenta al alumnado la relación entre el contexto histórico y biográfico de la escritora con el cuento corto. Podéis utilizar study.com, que es una página web que tiene distintos textos y que los trabaja de una forma muy divertida, no solo con actividades, sino también con vídeos. Desarrollaremos el debate con distintas preguntas y también elegiremos una moraleja que realmente quería expresar la escritora en el texto. Finalmente, pediremos al alumnado que desarrolle distintos proyectos como blog, podcast, programas de radio, obras de teatro, análisis visuales y tareas gamificadas, como por ejemplo un Kahoot, un pasapalabra o quién quiere ser millonario, con preguntas basadas en el texto. Muchas gracias por vuestra atención, esperemos que haya sido de utilidad y no olvidéis nunca enseñar para cambiar el mundo.